Bienvenido a tus clases de economía y conspiración. En los últimos días la prensa ha estado totalmente enfocada en informar los sucesos relacionados al virus que actualmente nos aqueja, dejando de lado algo muy importante como el petróleo. Por lo que algunos de mis alumnos me han escrito para preguntarme, profe, ¿y qué cosa está pasando con el petróleo? Veamos. Empecemos explicando términos previos para entender un poco más lo que sucede. Existe lo que es la OPEP. ¿Qué cosa es la OPEP? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esa organización participan estados como Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Venezuela, que son los países que más petróleo producen y que se reúnen para fijar precios, cuotas de producción, para que el mercado camine. Eso es por una parte. Por otra parte, cuando Venezuela era gobernada por Hugo Chávez tenía por costumbre insultar a Estados Unidos. Tú puedes buscar videos en YouTube donde Hugo Chávez les dice a los Estados Unidos, yanquis de mierda, váyanse al carajo, o al presidente, que en ese tiempo era el presidente Bush, le decía, huele a azufre, Mr. Danger. Entonces eso causaba aceptación de mucha parte de la población venezolana, pero generaba fastidio en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es la nación más fuerte del planeta y su presidente los representa, por lo cual no puede permitir ese tipo de licencias. Entonces Estados Unidos, sin embargo, estaba de alguna manera cogido de manos porque Venezuela era el principal productor de petróleo, uno de los principales, y el precio del petróleo iba en aumento. ¿Qué sucede? Estados Unidos entonces decide apostar por formas no convencionales de extracción de petróleo. El petróleo normalmente se pone un tubo, se va al subsuelo y se obtiene mediante bombeo. Los Estados Unidos le dan fuerza a una técnica que es el fracking. ¿Qué cosa es el fracking? Pones un tubo, pero ya el subsuelo está vacío y has extraído mucho petróleo, sin embargo ese petróleo ha condensado en el techo del agujero que has hecho abajo mucho petróleo en la superficie del techo. Extraes esa superficie, esas rocas que tienen redimentos de petróleo, los procesas y obtienes un nuevo petróleo. Ese método es el método del fracking. Estados Unidos es la principal potencia mundial, es la primera potencia en ese tipo de extracción. Entonces Estados Unidos a partir del 2010-2011 deja de depender del petróleo venezolano, lo cual profundiza la crisis que Venezuela ha vivido en los últimos años. Entonces, ¿qué sucede? En economía, una forma de regular el precio es mediante oferta y demanda. Vamos a poner el caso peruano, la papa. En Perú hay mucha papa, por lo cual el precio de la papa es bajo. Pero sin embargo, hace unos 2 3 años hubo huelga de los productores de papa, lo que hizo que la papa no llegue a los mercados, por lo cual su precio bajó. Entonces, cuando tú tienes mucho de un producto, el precio baja; cuando tienes menos de ese producto, el precio sube. ¿Qué sucede? Desde finales del año pasado, el precio del petróleo ha venido en caída por el exceso de producción, mucho petróleo en el mercado. Entonces, Arabia, que lidera la OPEP, llama a Rusia, el segundo productor del mundo, para decirle, oye, mira, vamos a reducir la producción para que de esa manera el precio suba. Entonces Rusia dice, no. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, beneficio a los gringos, porque los gringos también producen petróleo y adicionalmente ellos le están dando mucha fuerza, mucha salida a su petróleo mediante fracking. Entonces Rusia dice, no, no quiero reducir la producción de petróleo. Hay mucho petróleo, el petróleo baja. Entonces ahí viene la teoría conspiratoria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es prácticamente el dueño financiero del mundo. Todo el mundo usa dólares o debe dólares. Entonces Estados Unidos dice, no quieres reducir y me quieres perjudicar. Muy bien, te paro la economía mundial. Paro la planta mundial para que tu precio se siga hundiendo. Entonces, cuando hace eso, perjudica a todas las economías del mundo y se perjudican grandes y chicos y el petróleo sigue cayendo. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos misteriosamente decide combatir el narcotráfico y saca una orden de detención contra Maduro porque se presume que el presidente Maduro, presidente de Venezuela, apoya el narcotráfico mediante el uso de sus instalaciones militares para sacar aviones con destino a Estados Unidos y a diferentes partes del mundo con narcotráfico, drogas y demás. Entonces, este es en teoría, buen momento para intervenir Venezuela. ¿Por qué?
porque todo el mundo no tiene dinero, es decir, Venezuela tampoco tiene dinero para contrarrestar un ataque militar. Sus posibles aliados, como serían Rusia, tampoco tienen dinero para participar de un ataque militar, lo cual beneficiaría a Estados Unidos. Y esta teoría toma fuerza si se considera que hace pocos días hay un video de Nicolás Maduro pidiéndole apoyo al Papa. Cuando Maduro estuvo de la mano con el Papa, le pide apoyo diciendo que interceda por el pueblo venezolano para que los gringos no invadan Estados Unidos. Entonces, pasan dos cosas. Venezuela ya pasaba problemas, ahora los problemas con la crisis que hay, la crisis mundial, se agudizan. No tiene dinero para defenderse. Y Estados Unidos, ¿por qué ingresa a Venezuela? Porque Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Si Estados Unidos logra ingresar a Venezuela, más el petróleo que ya tiene y se asocia con Arabia Saudita, se convertiría en el bloque, en los principales productores de petróleo del mundo, lo cual les permitiría fijar el precio. Ahora, si esta teoría sigue tomando fuerza, si se considera que hoy en la mañana Rusia decide sentarse a negociar con Arabia Saudita el tema de la reducción de la producción. Entonces, si es que después de la posible intervención de los Estados Unidos, que esperemos no se dé, misteriosamente se empiezan a encontrar las curas para el coronavirus, la teoría toma fuerza. Posiblemente todo esto, con un virus real que sí existe, sea una invención de Estados Unidos para adueñarse del petróleo, volver a activar la máquina, ser los principales vendedores de petróleo y beneficiarse con esta crisis. ¿Quiénes nos van a dar esa respuesta? Los siguientes días. Cuando te pregunten, oye, a ti, ¿quién te dijo esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marlon.